No. Buen día, es un gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Juan Miguel Herrera, soy ingeniero civil y en esta ocasión pues les estaré impartiendo el curso módulo de competitividad 3. Hoy veremos el contenido de la semana número 3, cuyo tema es la electricidad. Dentro del objetivo de la clase del día de hoy, tenemos pues básicamente conocer todas las generalidades y conceptos básicos en las instalaciones eléctricas. En clases anteriores pues ya vimos lo que era el tema de albañilería, la mampostería, vimos también instalaciones hidráulicas. El día de hoy pues vamos a ver algunas instalaciones eléctricas, lo más básico, ¿verdad? Que regularmente manejamos a nivel de vivienda, ¿verdad? Entonces, con el objetivo de que conozcamos estos aspectos, conozcamos el funcionamiento de los diferentes elementos que forman parte de una instalación eléctrica, ¿verdad? Porque como les decía con anterioridad, en algún momento vamos a estar de manera directa o indirecta, pues supervisando o relacionados con el tipo de trabajo, ¿verdad? Entonces es bueno que tengamos un conocimiento respecto a este tipo de instalaciones. Vamos a iniciar, en este caso, pues definiendo lo que es actividad de una instalación eléctrica, pero vamos a definir o a conocer lo que es electricidad. Y vemos que la electricidad pues, es un fenómeno físico cuyo origen son las cargas eléctricas. La electricidad es una forma de energía que se puede aprovechar de diferentes maneras para generar movimientos mecánicos, calor, iluminación, etcétera. Es la base fundamental para poner en funcionamiento desde pequeños equipos y aparatos que utilizamos dentro de nuestra vivienda hasta equipos o aparatos de gran potencia. Básicamente, pues, este fenómeno es lo que nosotros utilizamos para el funcionamiento de, de los aparatos dentro de la vivienda, ¿verdad? En este caso, pues, todo lo que es, primero que nada, la iluminación, ¿verdad? En la vivienda, el suministro de iluminación, los tomacorrientes para poder conectar los diferentes aparatos, la televisión, la refrigeradora, el horno microondas, etcétera. Entonces, es lo que conocemos como electricidad, ¿verdad? En este caso, pues lo que es una corrida es básicamente la instalación que se realiza para poder suministrar directamente la vivienda. De la misma manera como lo vimos en la clase anterior con acometráulicas, ¿verdad? Tenemos un suministro brindado por este servicio brindado ya sea por una empresa pública, o sea, parte del Estado, o una empresa privada, que es la encargada de garantizar que el suministro llegue a la puerta de nuestra casa. Ya de ahí para el interior es lo que conocemos como acometida, ¿verdad? También vemos todos los diferentes accesorios y elementos que se requieren para realizar dicha conexión que vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Entonces tenemos el suministro brindado, como les decía, por una empresa privada o pública. De ahí nos conectamos nosotros y esto pues suministra la energía al interior de la vivienda. Entonces, parte o algunos de los elementos que forman parte de esta acometida, pues podemos encontrar lo que es los contadores, caja de protección, la toma de tierra y prácticamente pues la acometida. El contador pues es el elemento que puede llevar un control o un registro del consumo que se está dando dentro de la vivienda. También debemos de tener una caja, en este caso pues una caja de protección. Como les decía, vamos a ver más adelante la función que tiene esta caja en la acometida.
que con respecto a las acometidas, tenemos la permítame. Bueno, acá podemos observar un poco más a fondo lo que es la profundidad de la caja, que es la caja de protección, prácticamente donde comienza la instalación eléctrica en el interior de la vivienda y el edificio. Marca a su vez el límite de propiedad de la instalación entre la compañía suministradora y las instalaciones de la vivienda, ¿verdad? Recordemos que hay un punto en el que traemos la energía del alumbrado de la red pública. Nos conectamos a través de contadores y diferentes, en este caso, pues, que nos ayuda a proteger tanto digámoslo así, no solo el límite de la población, sino que también pues, nos ayuda a proteger las instalaciones, el cable, para que en algún momento no se tenga ningún inconveniente al momento de realizar alguna inspección o algún mantenimiento de estas líneas. Dentro de las características de las instalaciones eléctricas, podemos mencionar las siguientes. Es lo que es que esta debe ser confiable, que cumpla con el objetivo en el tiempo, tanto en calidad y en resistencia que deben de tener. Y para esto pues, debemos de tomar un buen diseño. De la misma manera como lo vimos con la instalación eléctrica, debe captar. Sí, a pesar que es en una vivienda pequeña, por ejemplo, o grande, debe de haber un cálculo, cuál va a ser el consumo, qué tipo de equipos vamos a tener, ¿verdad? Cuántos aparatos, ¿sí? Y en base a eso es que nosotros vamos a diseñar para obtener cuánto va a ser el consumo, el tipo de cable que vamos a utilizar, que también vamos a ver más adelante, que hay diferentes grosores de cable, dependiendo la resistencia que nosotros necesitamos que se tenga. Recordemos que la energía eléctrica pues es una instalación que debe realizarse con mucho cuidado, porque aparte que puede generar accidentes durante la construcción, también puede generar ciertos inconvenientes como cortocircuitos, incendios, etcétera, ¿verdad? Entonces debemos de colocar los materiales que tengan la calidad adecuada, y esto pues se da a través del diseño adecuado de las diferentes instalaciones. No es nada más que vamos a colocar cualquier tipo de cable, sino que debemos de evaluar el consumo y realizar un diseño adecuado de este tipo de instalaciones. Entonces, esta es una de las características. Como les digo, debe ser confiable. Tenemos que tener un buen diseño. El uso de mano de obra calificada también es bien importante, ¿verdad? Porque la electricidad pues es un elemento que puede generar mucho accidente si no se toman las consideraciones adecuadas. También el uso adecuado de los materiales y la calidad de instalación, la calidad del equipo y las herramientas que se utilizan, ¿verdad? También son importantes. También otra característica es la estética, para que sea una buena instalación bien hecha, que se vea bien. Es decir, recordemos que instalaciones eléctricas hay superficiales y hay instalaciones pues que van embebidas en el concreto, van dentro de la pared de nuestra vivienda. Deben ser bien hechas, ¿verdad? Tanto las que van en el interior de la pared, porque para evitar algún mantenimiento, una reparación, debemos de perforar o romper la pared. Y en el caso de que las que son superficiales, pues por cuestiones estéticas también debe realizarse de buena manera. Entonces, donde quiera que lo veamos, debe de cumplir con estas características. También vemos que deben ser flexibles, ¿sí? Debemos de tener la opción de que se puedan ampliar, disminuir o modificar con facilidad, ya que
y que se adecúen a las necesidades futuras. De la misma manera que con las instalaciones hidráulicas, recordemos que el crecimiento poblacional, el crecimiento dentro de la misma vivienda, en algún momento va a meritar más consumo, más equipos, más aparatos. Por ejemplo, iniciamos haciendo instalaciones para tener por ejemplo, dos televisiones, ¿verdad? Una en una sala y la otra en el cuarto principal. Y con el tiempo, pues se va incrementando el número de televisiones, ¿verdad? Va incrementando el consumo y muchas veces el cable no estaba diseñado para esa cantidad de consumo. Entonces, debemos de contemplar eso, un posible crecimiento dentro de diseño. Entonces, no quedarnos tan justos cuando estamos haciendo la instalación, sino que contemplar eh, un posible crecimiento en el consumo de la energía. También vemos que debe ser eficiente, que la energía que se transmita con la mayor eficiencia posible y los equipos queden bien instalados. También parte de garantizar el buen funcionamiento de los equipos, la durabilidad de los mismos, es que el flujo de energía sea constante, que no hayan bajones como conocemos, que no hayan subidas ni bajadas de voltaje, que eso puede en algún momento perjudicar eh, y dañar los equipos. Eso también va en función del tipo de elementos que utilizamos, los cables que vamos a utilizar, la capacidad que deben de tener, ¿verdad? Entonces eso es parte del diseño que nosotros debemos de realizar. Obviamente a veces hay factores que vienen directamente desde el servicio principal, entonces ahí hay ocasiones en las que pues no podemos hacer mayor cosa, pero sí dentro de nuestra cometida, de nuestra vivienda, sí podemos utilizar diferentes elementos que nos ayuden a mitigar esos cambios, por ejemplo, reguladores de voltaje, ¿verdad? Para garantizar que todos los electrodomésticos o los equipos que tengamos dentro de la vivienda no sufran daño con los apagones constantes o con las bajadas y las subidas de energía que se tienen. Porque también eh, debemos de reconocer que el servicio de suministro de energía pues no es el adecuado en muchos lugares. El servicio pues no es muy bueno en cuestión del suministro. Hay apagones constantes, el flujo no es el adecuado, entonces eso termina dañando también los equipos. También vemos que las características deben ser simples, deben de facilitar la operación y el mantenimiento sin tener que recurrir a personas altamente calificadas. Es decir, debemos de diseñar una instalación pensando también en el mantenimiento, porque toda instalación en su momento requiere de un mantenimiento o de alguna reparación, por muy bien hecha que esté. Entonces debemos de contemplar esos aspectos también. También debemos de contemplar que sea una instalación segura, que garantice la seguridad de las propiedades durante sus... Vemos que eh, en la mayoría de incidentes que ocurren en las viviendas, a veces de incendios, pues muchas veces está relacionado el tema eléctrico, ¿verdad? Que la instalación ya estaba muy deteriorada, un cortocircuito por no tener la protección adecuada, los cables o los empalmes estaban mal hechos, etcétera. Habrá un montón de factores que en algún momento pueden dañar la integridad de la vivienda de las personas. Antes de entrar a lo que son los tipos de instalaciones, también quiero respecto a las medidas de seguridad que debe de tener el personal en las instalaciones eléctricas. Debemos de tomar dos peligros principales que se dan eh, eh, relacionados con este tipo de instalaciones. Primero tenemos una descarga eléctrica, ¿verdad? Si no se tiene el cuidado adecuado, no se siguen las normas de seguridad y no se utiliza el equipo, podemos tener este inconveniente eléctrica y también podemos tener un incendio o una explosión. Entonces, para reparar o instalar un circuito eléctrico en una vivienda en condiciones de seguridad, es necesario que tengamos las siguientes pruebas. Pues,
comentar que debemos de cortar el suministro eléctrico desconectando el interruptor general. Es decir, si vamos a hacer una reparación, por eso en la salida del contador, cuando ya entra la energía a la vivienda, debemos tener un tablero de interruptores que vamos a ver más adelante. Ellos son los que cortan la energía. Entonces, toda reparación que damos, debemos de cortar el suministro para poder trabajar con tranquilidad y no tener este inconveniente o la posible de eso. También debemos de utilizar herramientas apropiadas, trabajar con accesorios que sean de buena calidad, en este caso aislantes, cables y todo eso. Recordemos que siempre hay de diferentes precios y de diferentes calidades, ¿verdad? Entonces, debemos de tomar en cuenta eso. También usar implementos de seguridad de material dieléctrico. No jugar y no realizar el trabajo sobre piso mojado. O tener alguna indumentaria, ropa o algo mojado, o tener las manos mojadas. También debemos de tener mucho cuidado con eso. Ahora, con respecto a los tipos de instalaciones, tenemos por ejemplo las visibles, que es lo que les comentaba, que son las superficiales. Esto pues podemos ver directamente, es observada a simple vista, por estar adherida ya sea a techos o muros, que se realiza pues a través de tubería especial o canaletas para poder conducir el cable y colocar los diferentes accesorios, ¿verdad? La plafonera, los focos, ¿verdad? Y así como también los tomacorrientes. Esto se da muchas veces pues, cuando agregamos alguna instalación y resulta que construimos la vivienda y no se contempló dejar la tubería introducida en la pared o en el cimiento. Entonces, pues muchos optan por esta alternativa de tirar la instalación de manera superficial o visible para no perforar los muros, ¿verdad? Entonces, muchas utilizan este tipo de instalación. También tenemos pues, la instalación empotrada, ¿verdad? Que es la que les comentaba, donde metemos la tubería dentro de la pared, ¿verdad? Todos los ductos para poder posteriormente introducir el cable y colocar los accesorios. Entonces la tubería no se ve, mucho menos el cable, solo los accesorios, pues como los tomacorrientes o los apagadores. Estos normalmente pues están entre muros, pisos, techos. También tenemos la instalación aérea, que es la que está formada por conductores paralelos o por aisladores que usan el aire como aislante, pudiendo estar los conductores de muros o forrados. Algunos de estos casos se les denomina también líneas abiertas, líneas de transmisión de alta y media tensión. Estas son las que vemos nosotros en el suministro de energía, ¿verdad? Ya lo que vemos en las calles, en las carreteras, todo ese tipo de alambrado que se ve, pues a esto se le llama instalaciones aéreas, ¿verdad? Dependiendo del tipo de cable, dependiendo de las condiciones, así es como se utilizan, pueden ser cables de aluminio, cables de cobre, sin forro y con forro. Y son los que regularmente pues, vemos en las carreteras. También tenemos lo que son las instalaciones subterráneas, que son las que van debajo del piso, cualquiera que sea la forma que este tenga soporte o material. Estas pues son muy poco utilizadas. Hay ciudades o países que ya todos sus tendidos eléctricos son de manera subterránea, ¿verdad? Ya no utilizan llevarlas de forma aérea, sino que a través de este tipo de instalación, ¿verdad? Incluso en las viviendas, a veces pues dependiendo las condiciones de la vivienda, el diseño también, pues se opta por llevar ciertos tramos de tubería enterrada. O sea, la instalación cuando parte del contador, digamos,
cuando entra a la vivienda de manera subterránea hacia el tablero donde va a distribuir a la vivienda. Esto con la finalidad pues de no ver el cable de manera aérea y por cuestiones estéticas más que todo, pero se tiene que tener mucho cuidado porque al tenerlo de manera subterránea, recordemos que tenemos que tener en cuenta qué tipo de cable vamos a utilizar, qué tipo de ducto, garantizar que esté bien sellado, porque siempre va a entrar humedad, siempre va a entrar posibles filtraciones, y recordemos que los cables, si no tienen forro y están en contacto constante con la humedad, pues pueden generar ciertos cortos, ¿verdad? Y si son forrados, pues de la misma manera también, ¿verdad? Tenemos que tener siempre el cuidado adecuado para este tipo de instalaciones. Por eso es mucho más práctico y más fácil llevarlo aéreo, porque uno lo puede monitorear. Estamos, ahí estamos evitando el tema de humedad, el tema de cuestiones así, ¿verdad? Porque como están de manera aérea, pues no se cuenta con ese inconveniente. Ahora vamos a ver alguna de las simbologías de las que se utilizan en las instalaciones eléctricas para que en algún momento pues tengamos que leer algún plano, algunos diagramas o incluso cuando estamos nosotros realizando nuestro diseño de instalación, que es mucho más fácil poder identificar los diferentes elementos. Entonces vemos que cada componente o accesorio tiene su propio símbolo. Con estos pues podemos dibujar diagramas para representar cualquier circuito con los componentes requeridos. La simbología eléctrica facilita la elaboración e interpretación de planos. Si se dan cuenta, tenemos la filosofía, en este caso podemos ver la simbología de un tomacorriente, de un interruptor automático, podemos ver también la simbología de las lámparas, las corrientes alternas, el símbolo general de la resistencia eléctrica, ¿verdad? Pues eso, para eso ciertos elementos un poquito complicados de entender cuando no tenemos el conocimiento, la experiencia en este tipo de trabajos, pero en algún momento pues sí nos pueden ayudar para poder interpretar los diseños o los planos al momento de realizar la instalación. Acá podemos también ver algunos otros, ¿verdad? Tenemos la simbología de medidores, tomacorrientes trifásicos, interruptores, el de los tableros generales, la salida de luz, salida de alumbrado de pared, tomacorrientes, bipolar, tomacorriente doble, etcétera, ¿verdad? Toda la simbología que nos ayuda a interpretar de una mejor manera los planos, porque recordemos cuando vamos a realizar una instalación que es nueva, pues lo primero que nos hace el electricista o la persona que va a realizar la tarea, pues es enseñarnos un plano, ¿verdad? De dónde van a ir distribuidos los elementos, a qué altura, por ejemplo, en un cuarto, un dormitorio, cuántos apagadores, cuántos tomacorrientes, etcétera. Entonces eso nos sirve para poder evaluar antes de que se realice la construcción y poder ir afinando un poco más el diseño, es decir, le agregamos más tomacorrientes, les quitamos para poder cuantificar la cantidad de cable que vamos a utilizar, la cantidad de accesorios, ¿verdad?, que se necesitan. Entonces, un plano es bien importante porque en base a eso nosotros podemos cuantificar de una manera más exacta los materiales y así poder determinar el costo del proyecto, cuánto nos va a costar realizar esta instalación. Porque si lo hacemos así al tanteo, pues obviamente no puede que gastemos más o que gastemos menos de lo que habíamos pensado. Entonces, con planos es más exacto esta cuantificación, pero para poder cuantificar en plano debemos de tener cierto conocimiento de esta simbología, ¿verdad? Ahora vamos a ver algunos elementos que requieren en una instalación eléctrica. Dentro de ellos podemos mencionar los siguientes. Tenemos los elementos externos, que son la barra de conexión, el medidor, la llave de protección,
Y entre los internos tenemos los interruptores de seguridad y protección, así como el valor de las llaves de protección deberán colocarse de acuerdo a las cargas expuestas. Así como podemos observar en la gráfica, pues esto es parte de los elementos que se requieren cuando realizamos una, una conexión, ¿verdad? Tanto de la entrada como la distribución, en este caso, hacia los diferentes elementos. Tenemos la caja principal de control, después tenemos que dividirlos a las diferentes cajas internas o distribución interna. Recordemos que regularmente se tiene un interruptor o flipón, como se conoce, uno para tomar corrientes, uno para iluminación o apagadores, tenemos uno para cargas especiales y tenemos, por ejemplo, aires acondicionados o tenemos calentadores, son flipones o tableros independientes, ¿sí? Entonces esto se hace con la finalidad de que si hay alguna reparación, solo anulamos, por ejemplo, los tomacorrientes. Si queremos cambiar alguna plaqueta de tomacorriente, solo anulamos esa y podemos trabajar tranquilamente. O si necesitamos instalar o hacer alguna reparación en alguna lámpara o en alguna flaponera, pues solo bajamos el interruptor de los apagadores o de la iluminación. Entonces ahí vamos sectorizando. También tenemos un tablero principal, que es el que viene de la cometida del contador cuando entramos. Pero posteriormente a ese se recomienda tener otros tableros internos para llevar un mejor control de este tipo de lo que es el circuito como tal, ¿verdad? Entonces debemos de tener, como les decía, tenemos una caja central de mando que debe especificar las diferentes distribuciones. En este caso, un interruptor para interruptores sencillos, elementos de construcción, de conducción también, ¿verdad? Estos son los que forman parte de este sistema, ¿verdad? Los flipones, los alambres o los cables de instalación, los elementos complementarios, cajas, conexiones, tornillos, elementos de consumo, también cualquier equipo, aparato, dispositivo que consuma electricidad. Es decir, debemos de tener previamente identificados todos estos tipos de flipones que van dentro de la caja, ¿verdad? A veces cuando tenemos muchas habitaciones, en caso de algún edificio, por ejemplo, vemos que el tablero es mucho más grande y cada flipón se tiene debidamente identificado, ya sea por niveles, por habitaciones o por instalaciones, se van identificando para poder llevar un control de dónde poder cortar la energía en determinado momento cuando se estén realizando los mantenimientos o las reparaciones. Ahora vamos a ver lo que es un poco las herramientas básicas para realizar este tipo de instalaciones. Un buen técnico electricista debe conocer y saber y usar también este tipo de herramientas. Dentro de ellas tenemos los alicates, que son los de mayor utilidad en las labores de la electricidad. Tenemos alicate universal, alicate de punta, alicate de corte, y que estas básicamente se utilizan para cortar, sujetar e incluso pelar cables, y se les deben de tener mangos aislados para asegurar un mejor aislamiento y colocar cinta de aislado. ¿Sí? Como les decía, siempre van a haber variedad de precios y calidades, entonces debemos de tener cuidado de tener las herramientas adecuadas. También tenemos los destornilladores, que es necesario contar con un mínimo de 3 desarmadores planos y uno estrella con diferentes tamaños o puntas, ¿verdad? Y pueden observar en la gráfica hay diferente variedad de estilos para facilitar esta actividad. También tenemos los martillos. Se recomienda que el mango sea de madera u otro material aislante de la corriente eléctrica. Tenemos también la cuchilla electricista, que es de gran utilidad y una de las herramientas más usadas. Hay de diferentes formas,
El costo depende de la calidad de cada uno. Ahora vamos a ver lo que es algunos instrumentos que se utilizan también en este tipo de instalaciones eléctricas. El multitester, conocido también como ohmímetro, multímetro o voltímetro, dependiendo de su uso que se le dé, tiene varias escalas de medición. También tiene la función y la utilidad básica que nos ayuda a determinar alguna falla en el circuito eléctrico. Es decir, nos sirve para poder monitorear el voltaje que se tiene, si realmente está llegando el voltaje en las líneas que se están utilizando, ¿verdad? Y si no, pues para ir evaluando y determinando dónde está el inconveniente. Vamos con el visor, observamos varias escalas, que en este caso, pues vamos a encontrar que está la escala, la ohm para medir resistencias, la escala de corriente continua, la escala de corriente alterna, ¿verdad? Tenemos una llave selectora que permite elegir la escala que queremos usar y el rango de medición. Por ejemplo, si quisiera medir cuántos voltios hay en la línea de una casa, debemos de llevar el selector a la marca AC, que es la corriente interna. Si queremos medir el voltaje en corriente continua, llevar el selector a DCB y ahí elegir la escala 12 voltios y el instrumento pues nos va a arrojar el voltaje en este punto. Es decir, en este caso pues podemos medir el voltaje, ¿verdad? Ya sea en corriente alterna o en corriente continua. También tenemos lo que es el medidor de carga de batería. Con el multímetro se puede medir si la batería está cargada. Podemos observar, ¿verdad?, de la siguiente manera cómo podemos también evaluar y utilizar este tipo de instrumento para esta actividad. También tenemos lo que es la pinza amperimétrica, que nos sirve para medir la corriente, ¿verdad? Se ubica la llave selectora en medición de corriente alterna o continua. Luego se coloca la pinza en uno de los cables, como se indica, y se comprueba si este conductor está pasando la corriente. El instrumento indicará la cantidad de corriente que va hacia la carga. Y con la pinza pues podemos verificar fácilmente la cantidad de corriente que pasa por cualquier línea, ¿verdad? Básicamente pues son equipos o aparatos que nos ayudan a poder determinar que la instalación que vamos realizando en su momento pues está adecuada. Cuando estamos realizando algún mantenimiento o alguna reparación, podemos ir monitoreando hasta dónde pues, la corriente está llegando o está llegando el voltaje que realmente necesitamos, ¿verdad? También tenemos la llave termomagnética o interruptor técnico, que este accesorio pues cumple una función muy importante en una instalación eléctrica. Protege de cortocircuitos y sobrecargas en viviendas grandes, con muchos artefactos de consumo. Se emplea una llave para el circuito de luces y otra para el de toma corrientes. La ducha eléctrica, la electrobomba, también tienen sus propias llaves. En caso de las viviendas rurales, donde las cargas son mínimas o el consumo es mínimo, se debe evaluar por los costos. Y también conviene utilizar una llave de este tipo. Es decir, son prácticamente como los flipones, ¿verdad? Pero un poquito más, nos sirve para proteger, en este caso, lo que les decía, cortacircuitos. Cuando la función que tienen estos es que cuando el voltaje, hay una sobrecarga en la línea, ¿verdad? El flipón, o en este caso la llave se dispara, como sabemos comúnmente, se bota automáticamente el corta el suministro. Es como una manera de protección, ¿verdad? A veces, porque recordemos que las sobrecargas se pueden dar en ocasiones en las que no estemos en la vivienda o que estemos en la noche durmiendo. Entonces, este tipo de accesorios nos ayudan a que una sobrecarga automáticamente bota el flipón, corta la energía
y eso pues evita que esto pueda perjudicar o el cortocircuito se pueda dar dentro de la vivienda. Entonces, esto se da, como les decía, cuando hay mucho consumo de la energía, también tomando en cuenta la calidad de los materiales, los cables, todo que se han estado utilizando en la instalación. Algunos otros accesorios pues ya más específicos dentro de la vivienda tenemos los tomacorrientes, ¿verdad? Que son hay de diferentes estilos, ¿verdad? Dependiendo las conexiones. También tenemos los interruptores o apagadores que cumplen la función de cortar y dar el paso a la energía de los circuitos eléctricos. Los más comunes pues, son los interruptores que van empotrados y los que son visibles o colgantes, ¿verdad? Podemos observar en la gráfica que hay de diferentes estilos. También tenemos otros accesorios como lo son los enchufes, ¿verdad? Que tenemos planos, redondos, con línea tierra, dependiendo del tipo de tomacorrientes que tengamos en la vivienda. Tenemos los focos ahorradores, pues que hay de diferentes estilos, marcas y con diferente capacidad, ¿verdad? Y consumo. También tenemos las plaponeras, ¿verdad? También tenemos las cajas rectangulares, las cajas ortogonales que nos ayudan a poder realizar la conexión que se requiere para poder colocar nuestra plaponera en este caso y en las cajas rectangulares para colocar nuestras placas de los tomacorrientes o apagadores. En la parte interior es donde pues sale los ductos y los cables, se realizan los empalmes correspondientes y las conexiones a los diferentes accesorios. Ahora vamos a ver lo que son los conductores eléctricos, ¿verdad? Que básicamente pues, son como los cables que utilizamos, son los que conducen la corriente eléctrica a las cargas o los que se interconectan a los diferentes mecanismos de control, las diferentes cajas. En el caso de instalaciones domiciliares, la interconexión sería hacia un medidor de luz por medio de un inductor al interruptor principal desde la que se distribuyen las cargas. Los conductores están compuestos por dos elementos básicos, conductor y aislamiento. Tenemos los alambres o cables TW que se usan en instalaciones fijas, edificaciones, interior de locales con ambientes secos o húmedos. Tenemos el alambre o cable THW que es recomendado para altas temperaturas expuestos al sol en lugares con alto nivel de humedad ambiental. También tenemos los cables flexibles, que por sus características pues, son apropiadas para las instalaciones en áreas no peligrosas, como conductores para aparatos domésticos fijos, lámparas colgantes. Por lo general se usan en instalaciones eléctricas visibles en lugares secos. También tenemos los conductores flexibles vulcanizados, que están compuestos por uno o más conductores. Los cables flexibles son fáciles de maniobrar en espacios reducidos y se pueden enrollar y transportar con facilidad. Por su flexibilidad pueden soportar movimientos o vibraciones que se presentan dependiendo del tipo de especificaciones, algunas aplicaciones específicas, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones de la instalación que se está realizando. Ahora, ¿cómo identificamos a los cables o los conductores? El color del conductor permite una fácil identificación de instalación. Acá podemos observar alguna de ellas. Tenemos verde y amarillo, que es el conductor de tierra. Tenemos el azul, que regularmente es el neutro. Y el marrón, negro o gris, que es el conductor fácil. Así es como más o menos podemos identificar los tipos de conducción o los tipos de cable cuando estamos realizando la instalación. Acá en la tabla pues podemos observar los diferentes calibres que tenemos de cables, ¿verdad? Vemos que tenemos el calibre 14, calibre 12, el calibre 10, calibre 8, ¿verdad?
Ya tenemos la cantidad de hilos de los que se forman, ¿sí? Entonces, estos alambres tipo TWH, también tenemos cables tipo TWH, que tenemos en los calibres 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 ceros. Estos pues, regularmente tienen mayor capacidad entre menor va siendo su calibre, es decir, un calibre 14 es más delgado que un 12. Un calibre 10 es más grueso que un 12, un 8 es más grueso que un 10 y así vamos, ¿verdad? Hacia abajo, entre más pequeña es la nomenclatura o el calibre, más grueso es el cable, más resistente es. Entonces ahí es donde nosotros determinamos, ¿verdad? Dependiendo del consumo, la cantidad de aparatos que vamos a utilizar, es donde definimos si vamos a realizar una instalación con cable 12, número 12, o cable número 10, cable número 8. Obviamente, tanto en resistencia, capacidad, pero también costo, ¿verdad? Recordemos que es mucho más caro un cable un poco más grueso, de calibre más grueso, entonces tenemos que realizar siempre nuestro cálculo y nuestro diseño, porque la finalidad de realizar un diseño y un cálculo es obtener realmente el dato que nos va a servir, tanto en calidad de materiales, cantidad y el tipo de material, para nos, porque nosotros podemos decir, bueno, pongámosle un cable 6, un cable 8, y posiblemente nos funciona bien un cable 12, y el cable 6 es mucho más caro que un 12. Entonces eso va a influir en el presupuesto, en el costo del proyecto. Entonces, hay aspectos que debemos de tomar en cuenta cuando estamos realizando este tipo de instalaciones. Entonces, con esto pues damos por concluida la clase del día de hoy. Hoy fue pues, general, como decía, por cuestiones de tiempo y se trataron de dar pues los materiales y las consideraciones que debemos de tomar en cuenta al realizar este instalaciones, pero pues las hace un electricista o una persona que tenga la experiencia para realizar estos trabajos, pero pues con esta, la finalidad de estas clases pues es que nosotros tengamos el conocimiento básico o general de este tipo de instalaciones, para que en algún momento nosotros sepamos por lo menos de qué están hablando, qué son los trabajos que se van a realizar, ¿verdad? Entonces, sin más que agregar, me despido de ustedes. Muchas gracias por su atención. Feliz día. Salud.